Volvemos a este programa que nos viene haciendo reír, nos viene haciendo estresar, nos viene haciendo... Iba a decir llorar, pero llorar me parece mucho. Es mucho. Me parece mucho. Y volvimos otra vez con la mesa llena, pero van cambiando los jugadores, ¿viste? Como cuando vas cambiando figuritas. Los fichines, vas cambiando Es figuritas. una sorpresa, aparte, está bueno. ¿Cómo estás, Cami? Bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué nos contás hoy? Bueno, hoy quería traerles un tema del cual venimos hablando bastante en la columna. Bueno, no sé si bastante, justamente ese es el problema. Pero nunca lo tocamos muy a fondo. Como que siempre lo nombrábamos en cada columna, como muy al pasar. Quería hablar hoy sobre discapacidad, porque a mí me parece que no se puede hablar de diversidad corporal sin hablar sobre discapacidad. Y quería traer una voz en primera persona para que nos cuente cómo es su militancia, su experiencia con respecto a la temática. Vamos a ver si nos podemos contactar con ella, pero bueno, hasta entonces quiero que hablemos un poco sobre el tema. Ustedes, porque a mí me gusta como siempre empezar así las columnas de preguntarles como desde lo que saben, desde lo que han escuchado, así muy por encima, ¿qué es lo que saben sobre discapacidad? Es muy amplio, lo sé, pero ¿qué es lo que saben? ¿O cómo creen que es la representación de las personas con discapacidad socialmente? Y yo, en principio, tengo que confesar que no soy muy conocedora sobre el tema, no podría entrar en profundidad. Digo, la verdad me apena mucho, me gustaría saber más. La verdad que reconozco que eso es una falencia, por lo menos en términos personales. Pero también me gustaría escuchar a quien tenemos el placer de estar en contacto en este momento, Evelina Díaz. Ella es trabajadora en el área de discapacidad en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNLP. Evelina, ¿cómo estás? Desde el piso de Cual Pinta te saludamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Eve? Bueno, yo te he escuchado en un par de entrevistas y sé que te definís como transfeminista, como militante, sobre muchas cosas. Y yo quería pedirte que nos cuentes un poco sobre vos y sobre esto de cuándo sentís que empezó tu recorrido o cuándo te empezaste a subir militante. Y bueno, yo creo que yo soy de Saladillo y un poco el venir a La Plata, empezar el recorrido por la Facultad de Trabajo Social, eh, empezar a militar en una organización piquetera, sumarme a un seminario de discapacidad que me permitió darle un marco teórico, ¿no? Como, o sea, conocer gente que hablaba de la discapacidad y teóricamente, ¿no? Conceptos, análisis, y era como, esto que yo digo que a mí me gusta mi cuerpo, pero me pone mal que otras personas hablen de mí o me desprecien o hagan cosas de mi cuerpo sin mi consentimiento o me digan pobrecita delante mío, tiene que ver con algo, ¿no? Entonces eso me permitió ir entendiendo que no que era algo que tenía que ver con una sociedad que genera y que no quiere determinados cuerpos. Sí, tal cual. Me gustaría hablar un poquito con vos sobre qué lugar o en qué lugar posiciona la sociedad a las personas con discapacidad. Pienso que un cuerpo con discapacidad muchas veces es percibido como un cuerpo enfermo, un cuerpo infantilizado, luchador. Aparece mucho esta imagen de la persona heroína, luchadora o guerrera, o no deseante ni sujeto de deseo, o siempre necesariamente pendiente de una otra persona, o incluso la persona reducida solamente a su cuerpo, ¿no? ¿Cómo vos interpretás y vivís en carne propia esa mirada? Y tal cual, se juega desde ahí, digamos, todo el tiempo se está poniendo en juego esa idea, digamos, como de que no podemos, por esto mismo que te decía, no podemos mostrar nuestro cuerpo. Ay, mira que vas a mostrar esto, fíjate que no se note tanto, y que somos lo monstruoso. Yo me acuerdo que una vez me gritaron monstruo, y es eso, ¿viste? Ocupamos ese lugar de qué cuerpos pueden mostrarse, qué cuerpos pueden entrar a un lugar, qué cuerpos esperan en determinados lugares. Mirás en una playa y qué cuerpos
usan malla de 2 piezas, qué cuerpos aparecen como modelos, ¿no? Bueno, nunca vemos una persona con discapacidad eh, como modelo. ¿Modelo de qué? Es difícil encontrarnos en lugares de poder ser sujetas de deseo, incluso a nosotras mismas, cuando somos siempre vistas desde lo padeciente, desde el dolor, que también es parte de nuestras vidas, pero no es lo único que aborda, ¿no? Nuestras vidas. Entonces, encontrarnos también nosotras con que podamos ser alguien deseable para otro, eh, la verdad, es un atravesamiento muy fuerte en lo subjetivo, en cómo nos vemos también como poder ser deseables para otros, cuando hemos crecido sin referencias. Eh, o sea, hoy tener una poesía, alguien que escribe sobre lo que pasa, sobre lo que nos pasa a nosotros con nuestro dolor, con nuestro cuerpo, es súper interesante. Ahí recomiendo a Pluma Libre, a Ayito en redes, Cabrón, que ¿no? son Allito personas que Cabrón. escriben, sí, que escriben y que escriben súper lindo y que realmente atraviesa eh, esta poesía disca, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa? Porque ser sujeto de deseo no es solamente lo sexual, sino alguien que desea que se pueda proyectar más allá de la discapacidad también, ¿viste? Como, bueno, sí, somos una identidad disca, nos construimos como una identidad política, algunos, no todos, pero el ser deseable no es solamente desde lo sexual, sino de poder ser trabajadora, poder ser alguien a quien respeten, a quien validen con tu opinión, implica muchas cosas ser deseable, ¿sí? Me parece ahí como es súper interesante poder ver dónde se pone el deseo, dónde incluso para algunas personas en situación de discapacidad, pues yo te podría decir que casi que soy una privilegiada. No es así, pero digo, soy una persona que estudió, tengo un título universitario, trabajo en la universidad, tengo trabajo estable, cosa que hoy es, es imposible, ¿no? Bueno, y soy una persona con discapacidad, no hay tantas que sean de esta manera, ¿sí? No hay tantas personas que estén atravesadas. Para algunas personas en situación de discapacidad, hoy poder elegir qué come, qué se viste, está relacionado con el deseo, de ponerse algo que le guste, que decidir cuándo sale, cuando se baña, ¿sí? A veces hay cuestiones tan arcaicas en nuestras vidas, no tenemos la posibilidad de acceder a los apoyos que necesitamos para nuestra vida cotidiana, para comer, para sentarnos, eso también tiene que ver con el deseo. No sé si me expliqué bien, Sí, pero Sí, sí. sí. Vos sabés que me quedé pensando que esto que vos decías al final del deseo de poder elegir qué hacer y cuándo hacer y hacerlo desde una individualidad, quizás. Y me acuerdo que vos hablaste en una entrevista de que hasta hace muy poco se podía realizar una fertilización forzada a las una personas con... esterilización, Esterilización, perdón. esterilización, Esterilización forzada a las sí. personas con discapacidad. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en la ley, en una ley había un artículo que favorecía esta práctica, ¿no? Eh, entonces, digamos, como bueno, algunas personas en situación de discapacidad al día de hoy siguen viviendo en instituciones, en hogares y demás. O incluso quienes no viven en esos espacios y sobre todo personas con discapacidad intelectual, el saber médico a veces ocupa un lugar de privilegio, ¿viste? En decidir las vidas. Entonces, por ahí sin decirle, o sea, esto que es el consentimiento informado, es que un médico, una médica debe decirte qué te va a hacer, porque es tu cuerpo, ¿sí? Te tiene que informar para que vos entiendas. Y bueno, esto pasaba con las personas con discapacidad que no se les explicaba, entonces les hacían prácticas médicas donde le sacaban el útero o le ligaban las trompas sin explicarles. Les decían que le iban a hacer algo, por ejemplo, eh, como tenían dolores menstruales, bueno, a ver la menstruación.
como cosas así. O sea, hay un documento de Ready que recupera los relatos de mujeres y van a ver que está dividido por regiones de Argentina. No es que a 4 o 5, era una práctica masiva y que estaba naturalizada. Hay instituciones donde se hacía de forma colectiva, venía un día un médico y hacía eso, digamos, terrible, pero era una práctica que estaba institucionalizada, o sea que se veía bien que porque fueran personas con discapacidad intelectual no tuvieran hijos, porque un poco el mandato era apenas pueden con ellos se van a hacer cargo de otra persona. ¿Quiénes son? Digo, ahí volvemos al deseo. ¿Quién puede desear maternar o paternar o saternar, no? ¿Quién impone eso? Sin embargo, sí, se espera que ocupemos determinado lugar en esta sociedad, como el hacer cuidados, el tener un proyecto de vida, sea para maternar, sea para trabajar, sea para viajar, es medio raro. Incluso al día de hoy sigue sorprendiendo. eh, por ejemplo, vieron que a veces los titulares son la chica con síndrome de Sí, Down que hoy es diputada en España. sí, Viste como que llegó, alcanzó, llegó a ser normal, claro. llegó a ser como otros. ¿Qué- ¿Cómo te saluda Jerónimo acá en el piso? Em, con todo esto que nos estás contando, ¿no? ¿Cómo verías vos la salida bueno, esta normativa que impone la sociedad sobre diferentes cuerpos, ¿no? Y yo creo que la salida para mí siempre es colectiva. Ujú, Eh, para mí siempre es colectiva, el poder encontrarnos, poder comprender y desandar que nos pasa no es algo individual, sino colectivo y sobre todo, pero yo creo de que no es solamente el encontrarnos a las personas en situación de discapacidad, o sea, me parece que lo que nos pasa y nos atraviesa a las personas con discapacidad tiene que ser eh, tiene que poder ser visto por ustedes que no tienen discapacidad. O sea, claro. tienen que entender que ustedes tienen privilegios, Ujú, poder desandar, digo, cuando hablo de privilegios, es básicamente que ustedes pueden hacer cosas en el diario que nosotros no. ¿Cómo elegir qué micro tomarse, a qué bar ujú, ir, cuándo viajar? Bueno, son cosas que para algunas personas en situación de capacidad eso es imposible. Porque no puede, eso que pasaba en la pandemia, que estaban encerrados en su casa, bueno, para algunas personas en situación de discapacidad eso sigue pasando ujú, y ya no está la pandemia. claro. Entonces, bueno, me parece que para mí la salida es esa, que las organizaciones empiecen a tomar y a poner en agenda lo que nos sucede, que el Estado empiece a generar políticas que no sean meramente asistenciales, sino que sean transversales, que si se habla de transporte, se piense que el transporte también es usado por personas con discapacidad, que si hablamos de comunicación, también se hable con responsabilidad y no se hable de necesidades especiales, capacidades diferentes, que Claro. se hable de personas con discapacidad, que se tome en cuenta las distintas formas de comunicación, que no es solamente el laboral. Bueno, y así podría decir muchas cosas, con el acceso a la cultura también, o Ujú, sea, poder ir a un cine es algo que para algunas personas es imposible, bueno, hay muchas cosas, o por ejemplo, no sé, un debate presidencial. ujú, Hay personas sordas que recién ahora empiezan a conocer las propuestas, pues recién ahora, hace unos años, tenemos intérprete de lengua de señas, por el cual, pero hay a novelas o cosas que están privados de acceder y no porque no quieran o no sepan, es porque no se les dan los apoyos. Entonces, para mí, tiene que ser, digamos, empezar a instalarse a que ustedes puedan cuestionarse esos privilegios que tienen, a entender que el decirle pobrecita a alguien es ponerla en un lugar desigual, eh, que nunca va a poder, ¿no? El empezar a cuestionar esos mandatos que hay y empezar a escuchar cuáles son nuestras necesidades sin imponerlas. Yo creo que si eso lo aplicamos un poco en todos los espacios donde estamos, si empezamos a ver, bueno, en Instagram, ¿qué consumo? ¿Consumo Instagramer discas? ¿Leo poesía disca? ¿Miro series en relación a la discapacidad, que haya personas con discapacidad o cualquier otra serie y hay personas con discapacidad en la política, en el lugar político donde estoy? Hay personas con discapacidad en mi trabajo,
¿qué lugar ocupamos? O sea, yo creo que ese es un poco el camino para desandar y empezar a cuestionar esta sociedad capacitista. Eve, nos encantaría charlar un montón con vos. De hecho, si en algún otro momento querés sumarte, querríamos volver a entrevistar porque sentimos que es un tema que tiene como para rato. Me quiero quedar con esto que dijiste sobre que el tema de la discapacidad no es solo de las personas con discapacidad, que es un tema social, que tiene que ser entendido como tema social, que tiene que ser, esto que hablábamos justo antes de hablar con vos, esto de que por ahí no sabemos tanto sobre discapacidad porque no existe muy nula de representación de la discapacidad en todos lados. Y nos parece importante que podamos seguir hablando de esto y que no sea algo relegado como un tema menor. Así que nada, Sí, te tal cual. agradecemos por esta entrevista y esperamos volver a hablar con vos en algún momento. No, bueno, muchas gracias a ustedes que desde su lugar generan estos espacios, me parecen súper valiosos, desde donde estamos, entender la responsabilidad que tenemos en acompañar o no algunas luchas. Así que muchas gracias y sí, obvio, quedo a disposición. Gracias, Eve. No, a ustedes, un abrazo. Bueno, eso fue todo. Y nos vamos con un separador muy, muy rapidito. Y ya volvemos. En Revista Trinchera no reproducimos información. Analizamos los distintos hechos que suceden en nuestra